Resulta que muchas veces cuando nosotros estudiamos química, el error más común que cometen la mayoría de los estudiantes es que confunden todos estos términos y piensan que la palabra átomo, molécula y partícula, sobre todo, piensan que estas tres palabras significan lo mismo y no significan lo mismo, ¿sale? Un átomo, una molécula, una partícula, un ion y un compuesto no son lo mismo, son definiciones distintas y tienen que saber bien cuál es la diferencia entre cada una de esas definiciones para que de esta manera pues puedan bien identificar entre un concepto u otro, ¿vale? Por lo general, este tipo de conceptos les suelen generar problemas, sobre todo porque estamos acostumbrados a que en los programas de televisión o en diferentes fuentes, nosotros estamos acostumbrados a utilizarlos de manera indistinta, pero pues ya cuando estudiamos química, pues hay que entender bien cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por ver este mapa. Está organizado, digamos, de la parte más general a la parte más, digamos, particular. Primero tenemos el concepto de especie química. Y una especie química, como dice acá, es prácticamente cualquier sustancia. Cualquier sustancia que ustedes vean le pueden llamar especie química. Ya sea, no sé, un pinol, un detergente, un lápiz, un cuaderno, cualquier cosa que ustedes puedan ver, que puedan tocar, que puedan sentir, el aire, por ejemplo, cualquier cosa, lo podemos llamar especie química, porque todo tiene una constitución química. Nosotros estamos acostumbrados a llamar químicos, por ejemplo, a los líquidos con los que nosotros limpiamos las superficies o la cocina, ¿no? Por ejemplo, pero hay que entender que prácticamente todo tiene átomos, entonces todo tiene química. Entonces cualquier sustancia le podemos llamar especie química, ¿vale? No importa que sea líquido, no importa que sea gas, no importa que sea lo que sea, todo puede llamarse especie química. Dentro de las especies químicas vamos a tener diferentes clasificaciones. De entrada, podemos tener lo que son las partículas. A una partícula se le define como la parte muy pequeña de algo, ¿sale? Una partícula puede ser un átomo, una molécula o un compuesto, pero también puede ser la parte más pequeña de cualquier otra cosa. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el aire o el polvo, nosotros pues estamos acostumbrados a que vemos el aire y no sé, cuando han visto, por ejemplo, que están en un lugar con tierra y que se forman como pequeños remolinos de tierra cuando hay aire, pues han visto que hay ahí pequeñas bolitas de tierra, ¿no? Que se están moviendo alrededor del remolino. Pues esas bolitas de tierra nosotros le podemos llamar partículas de tierra, ¿sale? Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, partes chiquitas de por ejemplo, un pedazo de grafito de un lápiz, pues si yo tomo una parte chiquita de ese pedazo de grafito del lápiz, puedo decir ahora que tengo una partícula de grafito, ¿sale? Pero también si tomo la parte más pequeña de un elemento, puedo decir que tengo una partícula, ¿vale? Cualquier cosa que nosotros tengamos, si tenemos una parte muy chiquita, le podemos llamar partícula, ¿vale? Entonces, una partícula puede ser la parte más pequeña de algo y los átomos se les consideran partículas, a las moléculas igual se les consideran partículas, a los compuestos igual, pero también podemos tener partículas de cualquier otra cosa, como por ejemplo la tierra, como les decía, el aire, el grafito, etcétera, ¿vale? Entonces, esa es la definición de partícula, la parte más chiquita o la parte más pequeña de algo, ¿ok? Y como les decía, pueden ser átomos, moléculas, compuestos, que son los que vamos a ver a continuación. También pueden ser partículas como los electrones, los protones, los quarks, etc. Entonces vamos a empezar por ver una de esas partículas, que es el átomo. El átomo, como ya lo mencionaba en la diapositiva anterior, es la unidad mínima de un elemento, ¿sale? La parte más pequeña de un elemento se le denomina átomo. Y estos átomos pueden ser de dos tipos: átomos neutros o iones monoatómicos, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a ver que estos átomos
se pueden clasificar dependiendo si son átomos que tienen carga o no tienen carga. Si son átomos que tienen una carga eléctrica, entonces se les va a llamar iones monoatómicos. Y si son átomos que no tienen una carga eléctrica, se les va a llamar átomos neutros, ¿vale? Entonces, como dice aquí la definición, si ese átomo tiene una carga de 0, entonces se le denomina átomo neutro. Y si el átomo tiene una carga distinta de 0, se llama ion monoatómico. ¿Esto a qué se debe? Voy a abrir el pizarrón para explicarlo. Como ven aquí, dice que si nosotros tenemos un átomo con una carga de 0, se denomina neutro. Resulta que esta carga va determinada por dos partículas, que son los electrones y los protones. Los protones tienen una carga positiva, mientras que los electrones, lo voy a poner acá, los electrones tienen carga negativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo un átomo neutro, ¿qué es lo que dice la definición de átomo neutro? Que la carga debe ser de 0. Eso quiere decir que en un átomo neutro, nosotros estamos acostumbrados a representar los átomos como bolitas. Si en un átomo neutro yo tengo dos protones positivos, eso quiere decir que si el átomo es neutro, entonces yo debo de tener dos electrones negativos. ¿Por qué? Porque si tengo dos cargas positivas y dos cargas negativas, sabemos que lo positivo con lo negativo pues se elimina, ¿vale? Entonces este átomo positivo se elimina con este átomo negativo. Este átomo positivo se elimina con este átomo negativo. Y entonces la carga total de este átomo pues sería de 0, ¿sale? Si nosotros analizamos esto de forma numérica, como si estuviéramos hablando de números, matemáticas, pues es como si a cada protón, por el hecho de ser partículas positivas, les asignamos un número de más 1, ¿no? Y en este caso tendríamos más 1, porque son dos protones. Y si a los electrones les asignamos un número de menos 1, como son dos electrones, pues sería menos 1, menos 1. Y si hacemos esta operación, ¿cuál es el resultado? 1 positivo y 1 positivo me da 2 positivo. 1 negativo y 1 negativo me da 2 negativo. Y si yo hago esta operación de aquí, 2 menos 2, ¿cuánto me da? 0. Entonces ya lo vieron, la carga total de este átomo neutro es de 0. Y eso quiere decir que no va a ser ni positivo ni negativo. Simplemente va a ser neutro, porque no va a tener una carga, debido a que tiene igual número de protones que igual número de electrones. Entonces un átomo neutro entonces debe de tener un igual número de protones y de electrones. En dado caso de que nuestro átomo no sea neutro, es decir, que el número de electrones sea diferente al número de protones, lo que vamos a tener es un ion monoatómico. ¿Qué nos dice la definición de ion monoatómico? Si ese átomo tiene una carga distinta de 0, se llama ion monoatómico. Vamos a ver qué es lo que sucede. Si yo tuviera, por ejemplo, voy a borrar esto de acá. Supongamos que yo ahora tengo un átomo que voy a dibujar por aquí. Y ahora en este átomo yo voy a tener dos protones, ¿vale? Pero supongamos que únicamente tengo un electrón. Entonces sabemos que los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Como yo tengo un protón y un electrón, pues se eliminan. Pero ¿qué es lo que sucede? Me queda un protón que no se elimina con nadie. Si yo hago la suma de esto, pues tengo dos protones, que sería más 1, pero tengo un electrón que sería menos 1. Y si yo hago esta operación matemática, pues este más 1 con este menos 1 se eliminan, pero me queda este más 1 de aquí. De tal manera que lo que tengo es un ion, que en este caso nos queda con una carga, ¿vale? Y en este caso la carga es de más 1. Entonces esto que tengo ya no es un átomo neutro, ¿sale?
Esto que tengo aquí es un átomo cargado, porque tiene diferente número de protones al número de electrones. Entonces, cuando esto sucede, decimos que tenemos un ión. Y en este caso, decimos que nuestro ión es monoatómico, porque es un ión compuesto de un solo átomo, ¿sale? Cuando son iones de un solo átomo, vamos a ver que se llaman iones monoatómicos, porque puede haber también iones compuestos de varios átomos que se llaman iones poliatómicos. Pero en esta clase, pues únicamente vamos a ver lo que son los monoatómicos. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia principal entre un átomo neutro y un ión monoatómico radica en que en un átomo neutro la carga total debe ser de cero. Por tanto, el número de electrones debe ser igual al número de protones. Y en un ión monoatómico, aquí no, aquí el número de protones debe ser diferente al número de electrones. ¿Vale? Vamos ahora con el concepto de molécula. La molécula se define como la unión de dos o más átomos distintos, ¿sale? O iguales. Hay de dos vertientes en una molécula. Si los dos átomos son del mismo tipo, es decir, que sean del mismo elemento, los dos átomos, o 3 o 4, los que sean, se le sigue llamando molécula. Pero si los átomos son de distintos elementos, entonces a esta molécula se le puede seguir llamando molécula, pero también se le puede llamar compuesto, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo tengo estas dos moléculas. Voy a poner aquí una molécula de agua y aquí voy a poner una molécula de hidrógeno diatómico, ¿vale? Entonces, quiero que observen qué es lo que va a suceder acá. Voy a dibujar bien la molécula de agua que tiene esta estructura y voy a dibujar la molécula de hidrógeno diatómico. Entonces, si ustedes observan aquí, esta molécula que yo tengo aquí se le llama molécula porque es un conjunto de varios átomos unidos, ¿vale? Aquí me está diciendo unión de dos o más átomos se le llama molécula. Entonces, si los átomos son las bolitas, aquí tengo 3 bolitas, por tanto tengo 3 átomos, y esto de aquí es una molécula. Pero la definición me dice que si estos átomos son diferentes, entonces yo le puedo llamar compuesto. En este caso, esta molécula es una molécula de un compuesto. ¿Por qué? Porque tenemos átomos de hidrógeno y de oxígeno, por tanto son átomos de diferentes elementos. Pero en este caso de aquí, de la derecha, que tengo el hidrógeno molecular, aquí ¿cuántos átomos tengo? Tengo un átomo y 2 átomos. Entonces esto de aquí es una molécula. Pero esto de aquí no es un compuesto, ¿sale? Porque los dos átomos son iguales. Entonces los dos átomos al ser iguales no forman una molécula. No forman un compuesto, perdón. Simplemente se le llama molécula, pero no se le llama compuesto, ¿vale? En todo caso sería una molécula de un elemento, que en este caso es una molécula de hidrógeno. Y a la mayoría de gases que aparecen en moléculas de dos átomos iguales, por ejemplo este, se le llaman gases diatómicos. Este que tenemos acá es el hidrógeno que aparece con 2 átomos. Entonces, como es un hidrógeno de 2 átomos, se le llama hidrógeno diatómico. Si fuera oxígeno de 2 átomos, se le llama oxígeno diatómico. Si fuera nitrógeno de 2 átomos, se le llama nitrógeno diatómico, y así sucesivamente con los demás elementos, ¿vale? De hecho, la mayoría de los compuestos de las columnas 17, 16 y 15 aparecen en forma diatómica en la naturaleza, ¿vale? Y cuando aparecen en esa forma diatómica aparecen en forma de gas. De hecho, en las gasolineras o en los lugares donde rellenan a las llantas de aire, por lo general ven que tienen dispensadores, y esos dispensadores pues contienen gas de nitrógeno, ¿vale? De hecho, en los anuncios pues luego les aparece este N2. Entonces la mayoría de los gases por lo general
están presentes de forma diatómica, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, la diferencia entre un compuesto y algo que no es un compuesto es el hecho de que haya átomos de distintos elementos, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre una molécula simple o una molécula que también podemos llamar compuesto. Vamos a ver que aparte hay otras partículas que les podemos llamar iones, ¿vale? A los iones van a ser aquellos que se les denomina cuando tienen una carga, ¿vale? Aquí nos dice la definición. Se le denomina ion a cualquier especie química cargada, es decir, que la carga sea diferente de cero, ¿vale? Entonces nos dice que estos iones se pueden clasificar de varias formas. De entrada lo podemos clasificar por el número de átomos, que es lo que tenemos acá, la clasificación por el número de átomos, o esta clasificación que está aquí abajo, que es por el tipo de carga que tienen los átomos, ¿vale? Si clasificamos estos iones, que son partículas cargadas, cualquier especie química cargada, por el número de átomos, vamos a tener que hay de dos tipos: los iones monoatómicos y los iones poliatómicos, ¿vale? Los iones monoatómicos son aquellas especies químicas con carga que solamente tienen un átomo, ¿sale? Por eso se les llama monoatómicos. Mono quiere decir uno, entonces quiere decir que tiene un átomo. Y los iones poliatómicos son aquellas especies químicas que poseen varios átomos y están cargados, ¿vale? Es lo que nos dice acá. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo tengo las siguientes especies químicas. Voy a tener un cloro cargado negativo, que se le llama ion cloruro, y vamos a suponer que tenemos esta partícula, esta especie química, perdón, de aquí, que se le llama carbocatión, ¿vale? Entonces supongamos que yo tengo estas dos especies químicas y voy a clasificarlas por el número de átomos, ¿vale? Estos que encerré en circulito son las cargas que tienen. Entonces supongamos que yo quiero clasificar estos dos especies químicas, estos dos iones, sabemos que son iones porque tienen carga, dependiendo al número de átomos que tienen. Entonces, según la definición, si tiene un solo átomo, se va a llamar ion monoatómico. Pues yo ya sé que son iones porque tienen carga, y sé que este cloro de aquí, al solo tener un átomo, pues va a ser un ion de tipo monoatómico, ¿vale? Porque solamente contamos con un átomo. Pero, ¿qué pasa con este de aquí? Este compuesto que yo tengo acá tiene un átomo de carbono y tiene unidos 3 átomos de hidrógeno. Entonces, este átomo que yo tengo acá, o más bien esta especie química, está compuesta de 1, 2, 3 y 4 átomos, ¿vale? Entonces, esta especie química tiene 4 átomos, pero está cargada. Entonces, se le considera que es un ion de tipo poliatómico, ¿vale? La palabra poli quiere decir varios o muchos. Entonces, esto de aquí es un ion poliatómico porque tiene varios átomos, ¿sale? Entonces, ya vimos lo que es un ion y cómo se clasifica de acuerdo al número de átomos que tiene. Y ahora vamos a ver cómo se clasifican dependiendo la carga que tienen estos iones, ¿sale? Esta carga puede ser de dos tipos, positiva o negativa. Nos dice aquí, si la especie química posee una carga positiva, entonces se le llama catión. Y si la especie química posee una carga negativa, entonces se le llama anión. Vamos a verlo con el ejemplo que acabamos de poner. Aquí estos iones tienen carga, ¿vale? Este ion tiene una carga negativa y de acuerdo a la definición, si tienen carga negativa, se les llama anión, ¿sale? En cambio, este de aquí, de hecho yo les había dicho en un principio que esto de aquí se llama carbocatión, y de hecho si nos vamos aquí a la clasificación que tenemos,
Pues esto es un catión, porque es una especie química que posee una carga positiva, ¿sale? Cuando poseen cargas positivas, se les llama cationes, ¿sale? ¿Qué pasa si tiene dos cargas negativas? Sigue siendo un anión, ¿sale? Siempre que la carga sea negativa, ya sea de 1, menos 2, menos 3, la carga que sea, pero que sea negativa, va a ser un anión. Y si es positiva, igual puede ser más 1, más 2, más 3, la carga que sea, pero que sea positiva, se le va a llamar catión, ¿vale? Entonces vemos que, ya en resumen, pues una especie química es prácticamente cualquier sustancia. Y si nosotros nos vamos a la parte más pequeña de cualquier sustancia, vamos a ver que entonces lo que tenemos es una partícula. Y esas partículas se pueden dividir en otros tipos de partículas, como son los átomos, las moléculas y los iones, ¿vale? Entonces, es importante que sepan identificar, que sepan diferenciar entre cada una de ellas, porque muchas veces, como les digo, suelen confundir el término de átomo con el término de molécula, y pues es importante aclarar que no son lo mismo, ¿vale? Para que no se confundan en esa parte, deben de saber diferenciar bien entre una y otra.